Concevisión presenta Diálogos Ciudadanos. Conduce el arquitecto Marco Antonio Ferrada, un programa dedicado a fomentar y difundir el arte, la música y la cultura. Muy buenas tardes a todos los televidentes del programa cultural Diálogos Ciudadanos desde Concepción a Chile y al mundo. Estamos transmitiendo vía Facebook, YouTube, Twitter y también Radio Concevisión. Bueno, hoy día tenemos un programa especial. Vamos a presentar a nuestro amigo Francisco Javier Paredes, gestor cultural, que se va a agregar a nuestro equipo. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Creo que tenés... ¿Cómo estás, Marco? Bien. Un gusto de recibirte acá en nuestro equipo. Vamos a ir interactuando mensualmente en los programas, así que nuestros televidentes te van a dar la bienvenida el día de hoy. Y hoy tenemos también una temática muy interesante con un artista visual, don Vicente Irarrázaval. Bienvenido, Vicente, un gusto saludarte. Hola Marco, hola Francisco, oye, un placer, muy agradecido de estar acá en Concevisión y iniciar estos diálogos ciudadanos. Perfecto. La pintura y el texto, el texto de imagen y los cómics son la huella, son la identidad de nuestro artista de hoy. Queremos enviar también un cordial saludo a los amigos del Museo de Aysén, que también estuvieron en nuestro programa, el Museo Judío de Santiago, el Museo de Linares, el Museo de la Araucanía y así tantas otras instituciones culturales en las cuales hemos tenido el honor de tenerlas acá en nuestro programa. Bueno, vamos a partir un poco, hay unas imágenes que nos va a colocar el señor director y le doy el paso a nuestro amigo Francisco Javier para que un poco en base a eso vaya conversando con nuestro artista el día de hoy. Adelante, Francisco Javier. Hola Vicente, ¿cómo estás? Queremos darte la bienvenida y dar las gracias también a Marco, ¿no? Que este va a ser un programa un poco distinto, ¿no? Porque estamos conectados en 3 puntos distintos. Marco es básicamente de Concepción, nosotros de Santiago y en distintos puntos, ¿no? Estamos haciendo un triángulo interesante entre regiones y el centro, ¿no? Y desde el centro hacia las regiones. Bueno, Vicente básicamente es artista visual. Dentro de su hacer, básicamente él trabaja varias cosas muy interesantes, ¿no? Muchas de ellas tienen que ver con el lenguaje, con el uso del lenguaje, pero también los comportamientos sociales. Dentro de ese contexto, Vicente lleva ya varios años de trayectoria, ¿no? en el circuito del arte, y en esta oportunidad hemos querido hablar de cosas súper específicas con él, porque me parecía atingente y contingente también dialogar sobre algo muy interesante, ¿no? Cuando el arte en realidad está realmente comprometido, no solo con una plástica artística, ¿no? Sino más bien con una forma de hacer, una forma de vivir y una forma de entablar relaciones sociales y con las personas, ¿no? Y me parece que desde ese punto de vista, la obra de Vicente era muy contingente, ¿no? Y por eso era muy interesante tenerlo con nosotros hoy día. Vicente, por favor, queremos escucharte y conocer más de tu obra, de tu hacer, de qué estás pensando, qué cosas estás trabajando, ¿no? Por ahí se asomaba también esa obra que ya lleva un par de años circulando, ¿no? Y que estuvo instalada en el Centro Cultural Alameda, ¿no? Que se llamaba Anomía, ¿no? Que pertenecía a una exposición específica tuya. Sí, claro. Ahí estamos viendo lo que fue ciertas imágenes, bueno, está la invitación y ciertas imágenes de lo que fue esa exposición en el Centro Arte Alameda, que como quizás saben, fue incendiado voluntariamente
en ese lugar habían rescatistas voluntarios en pleno estallido social. Estaba muy cerca de lo que acá en Santiago llamábamos zona cero, y donde se enfrentaba, digamos, la línea 1 con la primera línea, digamos, con la policía, y la policía lanzó entre muchas, lanzó una bomba lacrimógena que terminó por incendiar el espacio, y dio la casualidad que estaba a mi exposición dentro, y 2 cuadros quedaron semi quemados. Y agarraron, más que agarrar un nuevo significado, el significado de aquellos cuadros, que estas temáticas que más encima estaban vinculados con el estallido social, por así decir, se profundizaron. Eso fue algo muy especial que pasó, involuntariamente. Yo no fue decisión mía, digamos. Pero bueno, fue una experiencia muy fuerte. Y curiosamente, Vicente, tenía un poco que ver con la exposición, ¿no? Porque el nombre también da origen a una serie de sucesos que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? Claro, totalmente. En el fondo, bueno, el cuadro fue hecho con anterioridad al estallido social, pero era algo que yo, digamos, como mucha gente venía observando, que era esta desvinculación de la ciudadanía con las instituciones. No tanto desvinculación, quizás la palabra, sino desconfianza o no sentirse identificado con las normas implantadas desde las instituciones. Y esa es de alguna manera la definición de la palabra anomia, que es una palabra que viene de la sociología, que define precisamente eso, cómo los sujetos, o a veces grupos de sujetos, al no sentirse identificados con las normas sociales, comienzan a actuar bajo normas individuales. Y esas normas individuales pueden ser causantes, por ejemplo, de malestares tales como problemas psicológicos, un comportamiento anómico podría ser incluso una depresión, por ejemplo. Entonces este cuadro anomia está dibujado, ese que se ve abajo, digamos, que se ve antes de como estaba originalmente y como quedó después del incendio. Ese cuadro está dibujado y se construye a través de una lluvia de nombres de fármacos vinculados a la psiquiatría, a patologías psiquiátricas, y estos fármacos conforman la palabra anomia. Entonces la idea era un poco cómo esta anomia era escondida, esta situación de descontento social era escondido a través de fármacos. Luego el incendio, de alguna manera, como que yo digo que amplifica un poco esta noción, esta idea que yo le pongo al cuadro, porque es como si quisiera borrar de nuevo esta evidencia, ¿no? Ocurren esos azares a veces azares que enriquecen la obra, que fue este caso. Acá, claro, acá estamos viendo obras que están un poco vinculadas a la que vimos al comienzo, anomia, y que se refieren a la vinculación entre, algo que hablábamos al principio, la vinculación entre texto e imagen. Aquí, de alguna manera, utilicé la mosca como una simbología de es como que yo siempre lo he pensado como una especie de Pepe Grillo, el grillo que era la conciencia la buena conciencia de Pinocho, pero en este caso es como, digamos, la mala conciencia, que yo también la asocio como siempre pienso en el final de una película que se llama Psicosis, que está un personaje que comete un crimen y hay una mosca, y la policía le está haciendo preguntas y él se desconcentra y se fija en esta mosca que de alguna manera lo hace evadir de su responsabilidad criminal. Entonces esta mosca es como una especie de mala conciencia, digamos. Así la pienso yo.
Cuando te quisiera hacerte una consulta, estimado Vicente, cuando hablamos de pintura y texto para que los televidentes entiendan, porque hay un concepto, pintura y texto, el texto e imagen. Me gustaría un poco que lo aclararas porque se está expresando eso en las imágenes que estamos viendo. Claro, claro. Bueno, en el fondo lo que me interesa ahí es que, lo que me interesó desde un comienzo es evidenciar que tanto el texto o el habla o el lenguaje, digamos, el lenguaje hablado o escrito, siempre deja un aliciente o una sobra que no está completamente abarcado. Es decir, uno puede decir, por ejemplo, estoy feliz, pero si uno está con un rostro que, por ejemplo, es irónico, o un rostro como de, en la misma palabra felicidad cambia de significado, ¿no? Como que uno empieza a dudar, ¿estará feliz realmente esta persona? ¿Qué sé yo? Tiene una misma palabra, puede dejar una especie de zona gris. Y con las imágenes pasa lo mismo. Una mosca, por ejemplo, puede ser para alguien simplemente un insecto, pero también puede ser un símbolo de algo más, como por ejemplo la suciedad o la perturbación o algún otro tipo de... Entonces, en ese espacio es en el que hago interactuar estos dos lenguajes, digamos, el lenguaje visual y el lenguaje escrito, y los hago interactuar de forma a veces irónica, a veces crítica, a veces para generar algún descontento, algunas paradojas. Siempre me interesa no ser, ¿cómo se llama?, cómplice necesariamente con el espectador ni conmigo mismo, sino que tratar de crear cierta incomodidad, que remuevan las obras. Perfecto, perfecto. Eso por ahí iría un poco. Perfecto. Quería hacer también una Vicente. consulta. Adelante, Francisco, Javier. Sí, lo que pasa es que hemos hablado ya varias veces de estos temas también con Vicente y son cosas que nos interesan particularmente a ambos, ¿no? Existe una especie de, cuando te refieres al lenguaje, ¿no? Como una especie de fantasmagoría, ¿no? Que como que pareciera que está ahí, pero en realidad no está, ¿no? Como hay una especie de ausencia o algo que está faltando. Sí. Y algo que el espectador también debería completar en tu obra. Lo interesante ahí es saber que, por un lado, tu trabajo, tú tienes excelente dibujo, entonces quizás la pregunta de Marco también pasaba un poco por ahí, ¿no? Porque cuando vemos la obra y vemos cómo construyes todo este texto, ¿no? Minucioso sobre la obra, eso es pintura, ¿no? Y en algunos otros casos utilizas serigrafía para poder hacer obras, ¿no? Mi pregunta un poco encaja también con eso, porque tú tienes una capacidad de seleccionar imágenes que es súper interesante. Y me parece que sería interesante también que nos contaras como de dónde proviene eso, ¿no? De qué imágenes te estás anclando, con qué imaginarios y qué imaginarios quieres expresar, ¿no? Qué imaginario estás viendo, como todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque tu obra, por otra parte, también está asociada como a la ilustración, ¿no? Como al cómic, a todo este tipo de cosas. Entonces, por ahí quizás hay cosas interesantes que nos quieras contar sobre esos pequeños detalles que los artistas siempre como que tienen en mente, pero nunca te dicen, oye, es esto. Claro. Bueno, primero me interesa una noción de arte que tenga como principio la idea de transformación. O sea, es decir, como una herramienta, una vía de transformación, tanto individual como colectiva, ¿no? Como que el arte es un medio, a mí así me gusta verlo, como es un medio para transformar. Y la herramienta que en mi caso yo uso es de alguna manera la crítica, digamos.
Ahora la crítica no desde no panfletaria, no desde algo evidente, siempre dejando algo abierto, cosa que cree problemáticas, un poco repitiéndome en lo que dije anteriormente. En esta misma idea de transformación se ve reflejado de forma concreta en que yo he ido investigando y he ido cambiando de muchas técnicas. Y eso es parte como de mi identidad y me gusta pensarlo que es un elemento simbólico dentro de lo que yo hago. O sea, como que en el fondo me gusta ir cambiando de técnicas porque eso mismo también transforma mis propias posibilidades creativas y transforma por lo tanto mi propia concepción del mundo. Perfecto. Partí ahí con el dibujo, investigué mucho en grabado, investigué en cierto lenguaje más expresionista y también he llegado a un lenguaje como es lo que estamos viendo, un lenguaje tremendamente calculado, ¿no? Como un poco casi lo opuesto a lo que uno podría entender por expresionismo. Así es. Bueno, ahora estamos viendo unas imágenes y me gustaría, Vicente, que van a ir corriendo las imágenes de parte de nuestro director y tú les contarás a nuestros televidentes una a una, más o menos, de lo que expresa cada obra. Claro. Bueno, acá me interesa mucho el juego de la idea de que en el fondo ya aquí hay un cierto interés también en lo que en ciertas problemáticas que se presentan en la Gestalt, como figura fondo. Si uno se fija, es difícil, de repente es difícil diferenciar cuál es el fondo y cuál sería lo que se superpone. La construcción de una imagen distinta mediante la tipografía, y también me interesaba mucho esta idea de que hubiera un cierto perfeccionismo, una cierta precisión, pero sin embargo estaba hecho de forma manual. Todos estos cuadros son hechos ¿cómo se llama? Con herramientas, reglas, compás y bueno, en fin, eso, son como manuales. En este caso está Vicente, la mezcla ahí de serigrafía. Sí, Francisco, cuéntame. Sí, sabes que, o sea, viendo las imágenes anteriores, me da también la idea de que ahí hay una cierta noción de modernidad, ¿no? De esta idea de que el arte tiene que... es una idea básicamente de la modernidad, ¿no? Este cuadro que está ahí, que está construido como por una especie de círculos, ¿no? Rombos, flechas y todo este tipo de cosas, tiene como esta idea de un poco de la Bauhaus, ¿no? De cómo se llama, del hombre que tiene que ser de una cierta forma, ¿no? Claro. ¿Por ahí también va el discurso? Claro, o sea, hay algo de eso, claro, como un cierto... Un guiño. Un guiño totalmente a ciertas concepciones, como por ejemplo la de la Bauhaus o ciertas cosas del constructivismo ruso. Pero a veces, si vemos obras que vienen posterior, también hay una crítica a la modernidad también, hasta idealización, por ejemplo, de lo racional. Que eso, digamos que es un concepto de modernidad más bien de la sociología, ¿no? Como que viene pensando desde Descartes en adelante, ¿no? Como partir del principio de que la razón es lo que sustenta todo, olvidando, por ejemplo, nuestras necesidades materiales, vitales, ¿no? Como que en el fondo para sostenernos necesitamos comer, cosas tan básicas como eso, comer entonces
la mosca ahí representa muy bien eso, como en este caso en particular de la obra que estamos viendo, es esta mosca que está hecha con serigrafía, las letras son dibujadas, tienen la palabra anosognasia, ¿sí? Que es una patología o una condición psiquiátrica que sufre un sujeto que no es capaz de ver su propia enfermedad. Perfecto. Entonces, de alguna manera ahí la mosca actúa como, bueno, ¿es la enfermedad o es la que produce la enfermedad? Está en un espacio ultra limpio, pero también representa la suciedad, y como hay ciertas tensiones que me interesa ir explotando, digamos. Exacto. Señor director, si puede avanzar, porque también hay otras formas de expresión de nuestro artista. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entramos acá y de ahí en adelante empieza también una forma, un discurso distinto, de una forma. Hay cómics, hay otro tipo para que tú nos expliques, Vicente. Sí. Bueno, yo partí como dibujante de cómic. Ese es mi origen. Estuve en talleres ahí en el Balmaceda 1215, en un espacio acá en Santiago, que era gratuito, que era genial. Y ese fue como mi inicio, mi primera pasión. Y algo quedó de ese origen entre la vinculación texto-imagen, ¿no? Porque en el cómic está instaurada las dos cosas. Esta es una obra un poco anterior a las que vimos recién, en que me interesaba, aquí queda bien, me siento que queda bien explícito un poco algo que he querido decir, ¿no? Que es mostrar algo que podría aparentar cierta inocencia, pero al mismo tiempo con un elemento que produce un disturbio, como y que se suma y que crea como un cortocircuito en el espectador. O sea, yo quisiera que creara un cortocircuito en el espectador. Crear la idea de ¿qué es esto? Es la construcción de este lado y esta pistola con la palabra jirafa abajo. Bueno, ¿qué se supone? Construyen una jirafa, pero ¿cómo van a construir una jirafa? Etcétera. También está la idea de la infancia. Ahí hay como elementos que son perturbadores nuevamente, ¿no? Que crean movimiento en la cabeza. Eso es lo que me interesa. Así es. La siguiente, señor director. Claro. Acá yo hice mucha investigación en dibujos y en tipos de... Y siempre, curiosamente, mis orígenes, fueron el cómic. Luego me interesó mucho el expresionismo, en particular el expresionismo, lo que se llamó el neoexpresionismo, en particular el alemán, neoexpresionismo alemán. Y ahí estaba investigando esto, que después voy agarrando como elementos que voy utilizando, por ejemplo, en esta obra que estamos viendo, que hay elementos en este caso, el expresionismo abstracto, ¿no? Como vemos, está el dripping de Pollock, de Jackson Pollock, el artista norteamericano, y con mezclas de otras... Siempre utilizando, siempre me interesa mucho el imaginario pop, el imaginario de masas. También el pop art fue algo fundamental. Y también la idea de quitar, como de difuminar un poco esta idea de alta y baja cultura. Tomando en cuenta que yo aún todavía hago cómic, que muchas veces se lo tilda como un arte menor,
cosa que yo no lo considero, pero muchas veces se lo tilda así, y lo mezclo con elementos de los mezclo, los cruzo con otras expresiones del arte, por ejemplo, más, entre comillas, culto. Aquí de nuevo jugando con la abstracción y cómo la abstracción son también atrapadas o por las palabras, o al revés, las palabras son atrapadas por esta abstracción. Entonces también entramos en un plano de qué significa esto, como que esa es la pregunta. Y me interesa mucho, me interesé mucho por la publicidad y por el diseño gráfico, porque en el fondo son formas en que claramente se intenta dar un mensaje, ¿no? Todos entendemos, o la propaganda, todos entendemos cuando vemos un póster de publicidad que se nos está queriendo dar un mensaje. Entonces utilicé un poco un formato y una estructura que llevaban a pensar un poco, o yo quisiera llevaran a pensar un poco en esto del póster, o en esto de la publicidad, o de la propaganda, ¿no? En el cartel, claro. En el cartel. Que vuelves, insistes con algún recurso sobre el constructivismo ruso, ¿no? En alguna de esas imágenes que tenías ahí. Y volviendo un poco más atrás, quisiera recapitular en esa idea sobre esta idea de los Neue Wilde, ¿no? Las nuevas fieras, en realidad, como Martin Kippenberger, ¿no? Toda esta generación de alemanes de los 70 y los 80 que estaban como vinculados de alguna forma hacia un nuevo tipo de expresionismo, que los alemanes interpretaron como que era algo súper salvaje, ¿no? Y de esa forma aparecen en tu trabajo como la deconstrucción de algunos cuerpos, ¿no? Las explosiones, todo ese tipo de cosas. O incluso esto que estamos viendo aquí, ¿no? Que tiene que ver un poco con la maquinaria, ¿no? Que aparece como el formato tipo cartel y todo eso. Entonces los mensajes que estás como queriendo dar ahí son señales, en realidad, son sutilezas y son gestos que deben ser interpretados básicamente, ¿no? Como esto está ahí, ve tú hasta dónde llegas, ¿no? Con ese mensaje. Claro, es como poner una pequeña... Me gusta la idea como sospecha, sí, es como tratar idealmente de poner una pequeña como trampa, quizás, o sospecha, o tratar de introducir algún tipo de confusión que haga que el espectador tenga que como elementos de un crimen, tratar de resolver con estos signos, bueno, qué es lo que está ocurriendo aquí. Excelente explicación, Vicente. Bueno, se nos está acabando el tiempo ya del programa. Hay otras imágenes ahí avanzando, señor director. Hay cómics, hay otras técnicas que él ha utilizado. Y bueno, más o menos como última, Francisco, como última consulta para poder ir cerrando el programa. Sí, Vicente. Mira, la verdad es que quisiera como... parte de la consulta también es un agradecimiento por estar aquí con nosotros, ¿no? Ha sido una bonita conversación, muy interesante por lo demás. Tu trabajo siempre tiene como guiños entre la psicología, la sociología básicamente, y los contextos sociales. Por eso básicamente nos interesaba como tenerte hoy día, ¿no? Y poder escucharte también y poder saber sobre tus intereses, ¿no? Como esto es lo que estoy haciendo y esto también es una consigna, ¿no? Un poco de tratar de inmiscuirse en asuntos que en realidad muchos artistas o muchas personas que se dedican a la estética no están asumiendo, ¿no? Y que desde el arte también pueden ser asumidos también, ¿no? Claro, totalmente. No soy como moralista en ese sentido de que las cosas, de que los artistas tengan que ser de una forma u otra. Me parece perfecto que hayan distintas
formas y expresiones, pero sí, una que me parece, por supuesto, muy legítima, en la que yo mismo me he involucrado, es en inmiscuirme en la contingencia, en las problemáticas a veces políticas, y en la crítica, como en esta corriente, ¿no? Como que por lo demás es una corriente bastante amplia en el arte, no que, por supuesto, no que estoy inventando la rueda. Así es. Así que sí, totalmente, Francisco. Bueno, agradecerte, Vicente, por tu trabajo. Agradecerle a ustedes. Ha sido una muy buena conversación, bastante interesante para nuestros espectadores, y junto a Francisco Javier nos estamos despidiendo del programa, invitándolos para una nueva edición con otra temática cultural para un próximo lunes, tal como lo hacemos siempre en nuestro programa. Así que nos despedimos. Don Francisco Javier, despídase de nuestros televidentes. Sí, por favor, agradecerles a toda la gente que nos está viendo ahora en estos minutos. Hartos saludos nos llegaron también hoy día. Me parece súper bonito también que la gente se conecte con nosotros y pueda también dialogar también con nosotros, ¿no? Entablar este diálogo que hemos hecho hoy día. Me parece súper interesante. Hay mucha gente que está esperando también estos espacios culturales, ¿no? Y que nosotros les agradecemos realmente a ellos por todo su cariño y por todo lo que por todos los mensajes que nos escriben hoy día. Perfecto. Gracias, Vicente, por participar. Gracias a ti también, Marta. Y don Vicente, muy muchas gracias a usted. Bueno, cerramos el programa entonces, y muchas gracias, y nos vemos hasta un próximo capítulo aquí en Diálogos Ciudadanos, desde Concepción a Chile y al mundo. Adiós, nos vemos. Chao. Adiós. Concevisión presenta Diálogos Ciudadanos. Conduce el arquitecto Marco Antonio Ferrada, un programa dedicado a fomentar y difundir el arte, la música y la cultura. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Concevisión.